Las buenas noticias permanecen. Las buenas noticias permanecen. Aleluya. Yo esta semana pasada estaba ahí sentado en mi escritorio y yo decía, Señor, ¿qué título quieres que le ponga al sermón esta semana? Que este domingo, y yo estaba ahí dándole vueltas y yo decía, bueno, ya hablamos de que las buenas noticias, pero tiene que ser algo alrededor de eso. Y el Señor me habló y me dijo, las buenas noticias permanecen. Pero las buenas noticias permanecen cuando tenemos fe. Y fue algo, fue como un golpe que el Señor me dio, ¿verdad? Porque yo dije, como ahorita nosotros, la gloria a Dios, las buenas noticias permanecen, pero con fe. Para las buenas noticias necesitamos fe. Para las buenas noticias necesitamos fe, necesitamos creer que lo que estamos escuchando realmente es. Porque usualmente cuando se da una buena noticia es porque algo andaba mal. Las buenas noticias es lo que viene después de lo que estuvo mal. Entonces, por eso es que ocupamos fe para recibir las buenas noticias, porque por mucho tiempo hemos estado experimentando cosas malas y en el momento que se da una buena noticia ocupamos fe para decir, ok, eso ya no es más, y la buena noticia es lo que va a tomar control ahora. Por ejemplo, podemos decir, el día va a estar soleado y eso es algo bueno, porque quiere decir que no va a llover, y tenemos que estar con fe de que el día realmente va a estar soleado. Ahora, yo sé que no tenemos mucha fe en el meteorológico en nuestro país, pero Dios no es el IMN en nuestro país, o en nuestra vida, perdón. Entonces, necesitamos tener fe, porque después de algo malo, vienen buenas noticias y hay que creer esas buenas noticias. Necesitamos tener fe de lo que estamos escuchando, de que lo que estamos escuchando realmente va a pasar. ¿Cuáles buenas noticias el Señor ha hablado a tu vida últimamente o desde hace mucho tiempo? ¿Cuáles son esas buenas noticias que has escuchado y que por muchas razones, y eso vamos a estar hablando hoy, hemos perdido la fe? Las buenas noticias adquiridas con fe permanecen. Las buenas noticias, cuando las recibimos con fe, permanecen. Cuando yo recibo las buenas noticias y tengo fe, estas van a durar. Jesús murió para darnos vida eterna. Y definitivamente necesitamos recibir esta noticia con fe. Esta excelente noticia de que Jesús murió para darnos vida eterna, definitivamente necesitamos fe para recibir esta noticia. De lo contrario, yo creo que no estaríamos aquí. Pero sí tenemos fe. Sí tenemos fe para que cuando la palabra de Dios nos dice que Jesús murió y perdonó nuestros pecados y que nos da salvación y vida eterna, tenemos la fe para recibirlo. Y es igual con cualquier otra buena noticia. Pero ¿qué pasa cuando esas buenas noticias además vienen acompañadas de obstáculos? Y para eso vamos a irnos a la palabra de Dios esta mañana. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, capítulo 5, versículos del 21 al 43. Otra vez son muchos versículos. Y tal vez te diga, ¿qué tirada este pastor? Ahora está leyendo capítulos y no solo versículos. Pero necesitamos escuchar la palabra de Dios para poder recibir las buenas noticias. Marcos 5, 21 al 43 dice, después de que Jesús regresó en la barca al otro lado del lago, se reunió alrededor de él una gran multitud, por lo que él se quedó en la orilla. Llegó entonces uno de los jefes de la sinagoga llamado Jairo. Al ver a Jesús se arrojó a sus pies suplicándole con insistencia, Jesús, mi hijita se está muriendo.
ven y pon tus manos sobre ella para que sane y viva. Jesús reacciona y dice que fue con él. Y lo seguía una gran multitud, lo cual lo apretujaba. Había entre la gente una mujer que hacía 12 años que padecía de hemorragias. Había sufrido mucho a manos de varios médicos y se había gastado todo lo que tenía sin que le hubiera servido de nada. Pues en vez de mejorar, iba de mal en peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se le acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto, pensando, si logro tocar siquiera su ropa, quedaré sana. Al instante cesó su hemorragia y se dio cuenta de que su cuerpo había quedado libre de esa aflicción. Aleluya, no voy a predicar acerca de esto específicamente, pero creo que es un buen momento para detenernos y decir, si tan solo me acercara a Jesús y tocara su ropa, voy a ser libre, voy a ser sano, voy a experimentar transformación en mi vida. Este es el momento, hermano, donde usted puede decir, Señor Jesús, yo creo en tu poder. Señor Jesús, si tan solo tocara tu ropa, puedo ser sano, puedo ser libre. Versículo 30 dice, al momento también Jesús se dio cuenta de que de él había salido poder. Así que se volvió hacia la gente y preguntó, ¿quién me tocó la ropa? ¿Ves que te apretuja la gente?, le contestaron sus discípulos, y aún así preguntas, ¿quién me ha tocado? Pero Jesús seguía mirando a su alrededor para ver quién lo había hecho. La mujer, sabiendo lo que le había sucedido, se acercó temblando de miedo y arrojándose a sus pies le confesó la verdad. Hija, tu fe te ha sanado, le dijo Jesús. Vete en paz y queda sana de tu aflicción. Todavía estaba hablando Jesús cuando llegaron unos hombres de la casa de Jairo, el jefe de la sinagoga, para decirle, Jairo, tu hija murió. ¿Para qué sigues molestando al maestro? Sin hacer caso de la noticia, Jesús le dijo al jefe de la sinagoga, no tengas miedo y cree nada más. No tengas miedo y cree nada más. No dejó que nadie lo acompañara excepto Pedro, Jacob y Juan, el hermano de Jacobo. Cuando llegaron a la casa del jefe de la sinagoga, Jesús notó el alboroto, que la gente lloraba y daba grandes alaridos. Entró y les dijo, ¿por qué tanto alboroto y llanto? La niña no está muerta, sino está dormida. Entonces empezaron a burlarse de él, pero él los sacó a todos, tomando consigo al padre y a la madre de la niña y a los discípulos que estaban con él. Y entró a donde estaba la niña, la tomó de la mano y dijo, Talita cum, que significa, niña, te digo, levántate. La niña, que tenía 12 años, se levantó enseguida y comenzó a andar. Ante este hecho, todos se llenaron de asombro. Jesús dio órdenes estrictas de que nadie se enterara de lo ocurrido y les mandó que le dieran de comer a la niña. Qué gloriosa historia, qué historia tan poderosa, y vamos a irla viendo poco a poco. Tenemos a Jairo, que tiene a su hija enferma y que está muriendo. Llega donde Jesús para pedirle que vaya a sanarla, y Jesús le dice que sí. Jesús le dice que sí. El texto no dice que Jesús dijo sí, vamos, pero dice que empezó a andar con él. Y esa es la primera buena noticia, porque Jesús dice vamos. Es la primera buena noticia que Jairo recibe. Qué alivio pudo haber sentido Jairo cuando iba con desesperación a encontrarse con Jesús y le expone el problema y le dice, Jesús, mi hija está muriendo, está enferma y se está muriendo, y necesito que vayas y ores por ella. Y Jesús le dice que sí. Qué alivio para Jairo. ¿Cuántas veces hemos presentado al Señor nuestra petición y sabemos que nos ha escuchado y que nos ha contestado sí, sí?
qué alivio sentimos. Pero un sí al principio no es muchas veces o siempre que ya está hecho. Jesús le dice a Jairo, sí, vamos, pero no quiere decir que por el sí de Jesús, vamos, su hija se sanó. Quizás podemos ver que inclusive más adelante llegan las malas noticias, pero muchas veces Dios o el Señor responde sí, y no es que todavía está hecho. Y esto es lo que le estaba pasando a Jairo. A la vez que se sentía aliviado porque Jesús empezó a caminar hacia su casa y dijo que sí, vamos, había una gran multitud que impedía que Jesús avanzara más rápido. Entonces Jairo dice, ay sí, el maestro me escuchó y va a ir conmigo. Pero empieza a ver toda esa multitud que empieza a apretujar a Jesús, que impide que Jesús avance con más rapidez. No podía avanzar tan rápido. Iba en lugar de avanzar, iba despacio. Y este es el primer obstáculo que encontramos para Jairo, la multitud. Antes de empezar a leer el versículo, yo estoy hablando de que hay buenas noticias, pero hay cosas con las que nos encontramos que pueden hacer que perdamos nuestra fe. Recuerden, las buenas noticias permanecen cuando tenemos fe. Entonces el primer obstáculo que encuentra Jairo es la multitud. Yo me imagino a Jairo desesperado porque estaba toda esta gente atrasándolo. Y yo no sé si alguna vez usted necesita irse a algún lado y están los miembros de su familia atrasando. Ya sea en la casa, ¿verdad? Y usted dice, vámonos ya. O usted dijo, hay que irnos a las 9:30. Y a las 9:30 todavía algunos cuantos no están listos todavía. Y usted se empieza a desesperar. Yo realmente nunca le he dicho esto a mi esposa, pero yo me desespero cuando yo digo vámonos a cierta hora y en punto de ese momento no estamos sentados en el carro para irnos. Y yo me empiezo a desesperar. Y yo me empiezo a faltar el aire, y yo empiezo a caminar para un lado y para otro. Y a veces ya mis hijos están listos y yo les digo, vámonos y nos subimos al carro. Y yo voy y me subo al carro y lo arranco y saco el carro de la cochera y me pongo en posición listo para irnos. Esperando que mi esposa baje. Y es una desesperación. Y yo creo que Jairo se encontraba en la misma desesperación y peor todavía porque sabía que su hija se estaba muriendo. Y él veía toda esta gente que no dejaba que Jesús avanzara más rápido. Cada minuto contaba. La hija se estaba muriendo. La Reina Valera dice que estaba agonizando. No era nada más que estaba enferma y que los doctores le dijeron, hey, tiene 3 meses de vida. Y a partir de ese momento Jairo fue a buscar a Jesús. Ya era el último momento. Jairo sabía que su hija estaba agonizando y sale corriendo a buscar a Jesús. Y nosotros muchas veces nos encontramos en situaciones similares, donde Jesús nos dijo, sí, vamos, enséñame dónde es tu casa, enséñame cuál es tu necesidad. Pero se presentan obstáculos y uno dice, Jesús, ¿no fue que me dijiste que sí? Se presentan obstáculos donde perdemos nuestra fe. Jesús nos dijo, vamos, avancemos, pero cada minuto cuenta. Jairo estaba desesperado porque este Jesús no se apura. Este Jesús aquí está, aunque sí lidiando, pero no se ve que esté corriendo. No se ve que esté tan preocupado como yo estoy, Jairo pensaba. Este Jesús no se apura, pero tampoco estoy allá con mi hija. Imagínense la aflicción de este padre. Porque vine a buscar respuesta, tengo una respuesta positiva, tengo buenas noticias, me encuentro con este obstáculo, pero tampoco estoy allá con mi hija. ¿Y qué tal si algo sucede y yo no estoy allá? Segundo obstáculo,
una mujer se le ocurre llegar a tocar a Jesús. Una mujer que necesitaba buenas noticias. Ella también estaba enferma. Y el momento que ella toca a Jesús, Jesús se detiene. Ya me imagino yo a Jairo. No, no, Jesús, ¿por qué te detienes? Es cierto, estoy de acuerdo con los discípulos, todo el mundo te toca. ¿Quién sabe quién fue? A mí no me importa. Pero Jesús se detiene y busca quién fue que la tocó. Ahora, Jairo recibe una segunda buena noticia, porque él ve que la mujer se sanó. Y esto de alguna forma levanta la fe de Jairo y él dice, bueno, no estamos allá todavía, no ha sucedido nada todavía, pero si Jesús, con solamente que esta mujer tocara la ropa de Jesús, se sanó, uy, ¿qué irá a pasar cuando él imponga sus manos sobre mi hija? Segunda buena noticia de Jairo, que levanta su fe. Y dice, bueno, si ella fue sana, bueno, mi fe va a ser más grande y voy a creer que de verdad algo va a pasar. Entonces Jairo empieza a tener fe y se imagina el momento en que Jesús llega y ora por su hija. Se levanta y sana y ya todo está bien. Algo pasa en nuestra vida también que nos recuerda que Jesús iba de camino a contestar nuestra petición. Y levanta nuestra fe y decimos, sí, Jesús, tú puedes hacerlo. Sí, Señor, yo creo en ti. Sí, Señor, vamos. Está bien, nos atrasamos unos cuantos minutos, pero continuamos el camino, vamos. Yo sé que tú puedes hacerlo. Si lo hiciste con esta mujer, lo vas a hacer también en mi necesidad. Una señal que nos alienta la fe, una señal de que sí puedes hacerlo. Una señal de que si lo hizo en esta situación, lo va a hacer en mi situación. Y decimos, pero bueno, creo que esto que inyectó mi fe alcanza por los siguientes kilómetros que todavía faltan. Tercer mala noticia para Jairo. Se acercan las personas que vienen de su casa y le dicen a Jairo, tu hija murió. Tu hijo murió. Jairo dice, yo tenía esperanza de que algo iba a suceder. Hasta se me aumentó la fe por un momento. Yo creí que iba a suceder. Jairo, tu hija murió. Ya no molestes más a Jesús. Dile que tranquilo. Y lo que antes nos dio fe, ahora le reclamamos. Yo no sé, yo no soy Jairo ni nada por el estilo, pero si yo hubiera sido Jairo, yo hubiera dicho, esta vieja se podía esperar. Por 12 años ha estado así, ¿por qué no pudo esperarse una hora más? ¿Cómo se le ocurre a esta vieja llegar y pedir su milagro en el momento que yo llegué antes a pedir mi milagro? Ella podía esperar, pero mi hija estaba agonizando y murió. Tercer buena noticia. Jesús ignora las malas noticias y le dice a Jairo, no tengas miedo, cree nada más. No tengas miedo y cree nada más. Oh, que el alma le vuelve al cuerpo a Jairo. Dice, Jesús sabe lo que está diciendo. Voy a seguir creyendo. Jesús está bien, sanó, se atrasó y esta vieja, pero si Jesús me dice, no tengas miedo y cree nada más, es lo que voy a hacer. No tengas miedo, cree nada más. Porque desde el principio Jesús le dijo, vamos. Sí, voy a ir a orar por tu hija. Sí, voy a ir. Y suceden esta serie de cosas para que Jesús le diga, no tengas miedo, cree nada más.
Las buenas noticias permanecen. Jesús dijo, yo voy. Y no hay que escuchar las malas noticias. No hay que escuchar lo que sucede a nuestro alrededor, lo que pueda hacer que nos eche abajo lo que ya Jesús nos ha prometido. No tengas miedo y cree. Yo creo, hermanos, que esta es una palabra para alguien esta mañana. Si tú necesitas escuchar estas palabras, tómalas, son tuyas. Estas palabras son tuyas esta mañana. Cree y no tengas miedo. No tengas miedo y cree, nada más. No tengas miedo. Yo me imagino una vez más que le volvió el alma al cuerpo a Jairo. Justamente después de esto, por fin Jesús dice, bueno, creo que tengo que apurarme. Se deshace de la multitud y se va con unos cuantos discípulos nada más. Se apura para llegar a la casa de Jairo. Y Jesús llega y dice, ¿por qué hay tanto alboroto? ¿Por qué hay tanto alboroto? ¿Cuántas veces Jesús nos dice, allá voy? Y cuando llega estamos desesperados. Estamos alborotados. ¿Por qué hay tanto alboroto? Ella no está muerta, está dormida. Cuarta buena noticia. Porque en un momento así, cualquier cosa uno cree. Y uno está esperando escuchar cualquier palabra positiva. En momentos de desesperación, en momentos de malas noticias, uno está esperando escuchar la mínima cosa que me dé esperanza. Y cuando Jairo escucha, ¿por qué hay tanto alboroto si ella no está muerta, está dormida? Creo que una vez más, inclusive para la esposa de Jairo, es como, ¿qué? Pero si este es Jesús, voy a creerle. No está muerta, está dormida, qué alivio. Jesús entra donde está la niña con los padres y los discípulos que lo acompañaron y dice, Talita cum. Y una vez más que dice, niña, te digo, levántate, levántate, porque no estaba muerta, estaba dormida. Las buenas noticias, hermanos, para ti esta mañana, para tu vida son Talita cum. Las buenas noticias para tu vida esta mañana, Jesús dice, Talita cum, levántate. Las buenas noticias es que no está muerto, está dormido. Las buenas noticias es que has estado esperando a Jesús por mucho tiempo, pero ya Jesús llegó a tu casa, ya Jesús llegó a tu necesidad y dice, ¿por qué tanto alboroto? Talita cum. Estas son las buenas noticias para nosotros esta mañana. ¿Qué es lo que necesita que se levante hoy en tu vida? ¿Qué es lo que pensabas que estaba muerto, pero que no está muerto, solamente está dormido? Las buenas noticias permanecen cuando las recibimos con fe. La niña se levanta y Jesús dice, denle un pinto con huevo porque tiene hambre. Y yo ya me imagino ahí, ¿verdad? Alguien escuchó las palabras y ve a la niña viva y va y hace el pinto con huevo porque tenía hambre. Y es algo muy interesante, cada vez que alguien resucita en la Biblia, dice que tiene hambre. Quién sabe que, yo creo que en el cielo no hay comida y por eso uno se levanta con hambre. ¿Estás listo para alimentar tus buenas noticias? ¿Estás listo para alimentar tus buenas noticias? Qué bueno ha dicho Dios que debes alimentar. Qué buenas noticias ya ha proclamado el Señor sobre tu vida, que necesitas alimentar. Tu propósito, tu destino, las promesas que Él ha hecho para ti, pensabas que estaban muertas, pero una vez más quiero decir, hermanos, el Señor dice, no están muertas, solo duermen. Talita cum, Talita cum, Talita cum. Y hoy recibe las buenas noticias de que Él dijo que venía y vino. Sí han habido contratiempos en los que dijimos, esta vieja,
Pero las promesas del Señor, las buenas noticias permanecen cuando las recibimos con fe. Las buenas noticias permanecen cuando las recibimos con fe. Las buenas noticias permanecen cuando las recibimos con fe. Las buenas noticias permanecen cuando las recibimos con fe y decimos, sí, esto es lo que el Señor dijo. Y no hay ningún contratiempo, no hay ninguna mala noticia que sea más poderosa ni más grande que las buenas noticias del Señor. Y no tengas miedo, solamente cree. Señor Jesús, esta mañana reconocemos, Señor, que hemos recibido las buenas noticias. Y confesamos también, Señor, que los contratiempos que han habido nos han hecho reclamar. Señor, hemos presentado peticiones delante de ti y tú nos has dicho, sí, vamos. Pero los contratiempos, Señor, nos hacen reclamar. Y de repente viene una buena noticia y nuestra fe crece. Pero después viene otra mala noticia y reclamamos otra vez. Pero Señor, esta mañana tú nos dices, no tengas miedo, solamente cree. Y Señor, y si simplemente pensamos muy por encima en esta frase, cuando tú dices no tengas miedo, cuando le dices a Jairo no tengas miedo, cuando nos dices a nosotros esta mañana no tengas miedo, solamente cree, podemos decir que tú nos estás diciendo, no tengas miedo, tengas fe. No tengas miedo, tengas fe. Ten fe, ten fe. No tengas miedo, ten fe. Y hoy, Señor, recibimos las buenas noticias de lo que sea que esté sucediendo en nuestra vida. Recibimos las buenas noticias con fe, de que sí, Señor, tú lo dijiste, tú lo hiciste antes y lo vas a volver a hacer. Tú lo hiciste en una situación X con otra persona y Dios lo vas a hacer en mi situación específica. Señor, tú lo has hecho. Ahorita, Señor, leímos cómo tú, Señor, le diste sanidad a esa mujer que por 12 años había estado sufriendo. Y tú le diste buenas noticias. Tú lo hiciste con la mujer del flujo de sangre y lo vas a hacer, Señor, en nuestra necesidad. Tú lo hiciste, Señor, en la hija de Jairo y lo vas a hacer, Señor, en nuestra necesidad esta mañana. Yo oro, Señor, que haya libertad, Padre, en el nombre de Jesús. Haya libertad, Señor. Haya libertad, Dios, de pensamientos. Haya libertad, Señor, de pecados. Haya libertad, Señor, de hábitos que hay en nosotros, Señor, que nos hacen caer. Haya sanidad, Señor, en nuestra mente. Haya sanidad, Señor, en nuestra alma, Padre, en el nombre de Jesús. Haya sanidad en nuestro cuerpo físico, Señor. Y yo oro, Señor, también para que se despierte, Señor, el sentido de propósito, Padre, en el nombre de Jesús. Se despierte el sentido de propósito. Por mucho tiempo hemos creído, Señor, porque en algún momento algo sucedió y creímos, Señor, que nuestro propósito estaba muerto. Algo sucedió y lo que escuchamos fue, tu propósito se murió. Deja a Jesús tranquilo. Pero hoy, Señor, yo quiero ministrar a mis hermanos que de alguna u otra forma han perdido su propósito, que de alguna u otra forma han perdido el destino. Yo oro y digo, Talita cum, a tu destino. Talita cum, a tu propósito. Talita cum, a los sueños que Jesús ha puesto, el Padre ha puesto en tu vida. Porque no está muerto, solamente duerme. Talita cum.
talita cum, a tu vida, talita cum, a tu propósito. Yo oro, Señor, para que esta semana, inclusive hoy mismo, Señor, podamos empezar a volver a soñar. Podamos empezar, Señor, a vernos como tú nos ves. Oro, Señor, que abras nuestros ojos para que podamos vernos como tú nos ves. Y Dios, y tal vez esas imágenes vayan a ser locas y casi imposibles de lograr. Pero Señor, esa es la señal de que esas son tus imágenes, porque son locas y son imposibles de lograr. Pero eso es lo que tú has puesto en nosotros. Y lo vas a hacer. Lo vas a hacer porque tú acompañaste a Jairo todo el camino. Tú no le dijiste a Jairo, nos vemos allá. Tú lo acompañaste a través de todo lo que pasó, Señor. En medio de buenas noticias y en medio de malas noticias, ahí estabas tú, Jesús, con Jairo. Y así vas a estar con nosotros. Y estás con nosotros, Señor, hoy a través del camino, Señor. Gracias, Jesús. Y decimos, Señor, no queremos tener miedo. No queremos tener miedo, sino que queremos tener fe, Señor. Queremos tener fe. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Hay momentos en nuestra vida donde creemos que ya todo está muerto, creemos que ya no hay esperanza. Pero este día, en el mensaje que el Señor nos da, nos dice que no está muerto, sino que solamente duerme. Pero no puede permanecer dormido, necesita levantarse. Así que cualquier parte de tu vida, cualquier situación en tu vida que creíste que ya no había esperanza y que estaba muerto, dile, talita cum, levántate en el nombre de Jesús. Señor, yo quiero orar por cada uno de los que han visto este video, este sermón, para que tú despiertes, levantes cada una de esas situaciones difíciles, Padre, en el nombre de Jesús, y vuelvan a la vida y puedan resucitar y simplemente llenar, Señor, cada uno de esos espacios que necesitan de ti. Amén. Gracias por acompañarnos este día. Espero que usted sea bendecido por la palabra de Dios. Comparta este mensaje con otras personas para que también puedan recibir las buenas noticias. Que Dios le bendiga.